Este programa es presentado por Loyalty Insurance. Hola. El régimen de La Habana ha tenido que revelar y confirmar las identidades, los rostros, los nombres de los 32 militares cubanos que tenía en ese anillo de seguridad, en esa escolta del dictador venezolano Nicolás Maduro, y que murieron en el fulminante ataque de Estados Unidos para capturar al dictador venezolano. Lo ha hecho después de años y muchos funcionarios diciendo que no había tropas en Venezuela, que ni siquiera tenían tropas de seguridad en el territorio venezolano. Ahora no solo ha tenido que reconocer la muerte de estos militares, sino ha tenido además que revelar sus identidades después de que en redes sociales familiares, amigos y hasta funcionarios de ese régimen dieran algunas señales de las presuntas identidades de estos escoltas cubanos. Mientras tanto, continúa repitiendo que murieron en combate, pero hay otras versiones que dicen todo lo contrario. Soy Rolando Nápoles y esto es Hoy en Cuba, aquí en Univista TV. ¡Déjale siempre! ¡Déjale nunca! ¡Déjale siempre! ¡Déjale nunca! ¡Judales! ¡Traición! ¡Judales! ¡Traición! Dos coroneles del Ministerio del Interior, entre los 10 altos oficiales de la inteligencia del régimen, encabezan el grupo de 32 militares cubanos que murieron en la captura de Maduro en Venezuela y cuyos rostros e identidades han sido informados por Cuba, que repite el discurso de que fallecieron en combate. En el criminal ataque perpetrado por Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país. Nuestros compatriotas cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones. Supieron poner en alto, con su actuación heroica, los sentimientos solidarios de millones de compatriotas. De acuerdo con el listado oficial de Cuba, la mayoría de los militares cubanos que murieron en el ataque de Estados Unidos para capturar a Maduro eran del Ministerio del Interior, el resto de las Fuerzas Armadas. Había también 9 soldados reportados en condición de la reserva en el grupo. Las edades están entre los 26 y los 67 años de edad. El periodista cubano exiliado en España, Carlos Cabrera, quien reveló la noticia de estas muertes en sus redes sociales, afirma que el régimen miente y que el ataque estadounidense no les dio tiempo a nada. La información que yo tengo y de la cual ampliaré detalles entre el 7 y el 8, porque justo la estoy recopilando, vendría a demostrar que incluso en el comunicado que el gobierno cubano se vio obligado a sacar ayer deprisa, vuelve a mentir, porque es que realmente no entraron en combate, fueron totalmente sorprendidos por un ataque disuasorio norteamericano que los pilló dormidos en la base que ellos tenían habilitada para eso. Ni siquiera pudieron llegar al entorno de Maduro, que era la misión de ese grupo de escoltas, digamos. O sea, el ataque estadounidense fue tan fulminante y tan sorpresivo que se quedaron sin capacidad de reacción. La revelación oficial de los nombres y identidades de los militares cubanos que estaban en el anillo de seguridad del dictador de Venezuela ocurre 3 días después del ataque estadounidense y en medio de informaciones extraoficiales de familiares, amigos y hasta algunos funcionarios cubanos sobre las presuntas identidades de estos escoltas. Y el secuestro de un presidente legítimo electo soberanamente por su pueblo. Eso indigna y por eso aquí estamos los indignados. No puede haber silencio ni aceptación de ese acto de terrorismo de Estado, solo comparable con los crímenes contra la humanidad que comete el sionismo israelí en la franja de Gaza. Cifras de heridos no me han podido facilitar la fuente. Lo que sí me dice que son muchos y que no descartan que en los próximos días fallezcan algunos por la gravedad
de las que Maduro ha sufrido, porque dice que lo que sufrió el anillo de seguridad cubano del presidente Maduro fue una lluvia de misiles y metralla. Estoy utilizando palabras textuales de la fuente. Stephen Miller, subdirector de gabinete de la Casa Blanca, había dicho a la cadena CNN que la mayoría abrumadora de las bajas en este operativo fueron militares cubanos y afirmó que fue por lo que llamó una furiosa batalla a tiros. El régimen de La Habana declaró 2 días de duelo nacional en Cuba y ha desplegado toda una campaña política y mediática para condenar el ataque estadounidense y apoyar al dictador venezolano. Todos los trabajadores de Prover respaldamos y apoyamos al pueblo de Venezuela, como dijo nuestro el secretario presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, el imperialismo hay que acabar de exterminarlo de la tierra. Estamos indignados con lo que está pasando en Venezuela y nosotros estamos dispuestos aquí a defender a nuestro país, a apoyar a Venezuela ante toda esta agresión que está sucediendo con Estados Unidos hacia Venezuela, y aquí Prover es nuestra trinchera. Nosotros vamos a defender al precio que sea necesario. Contrario a lo que se ha venido especulando en los últimos años y a partir de las mentiras reiteradas de la dictadura cubana, de negar absurdamente la presencia de militares cubanos en Venezuela, yo tenía información con muy buenas fuentes de que estaban allí, que era una dotación total de 140 personas y que habían reproducido, como las variantes lógicas que exige cada teatro operativo, el esquema que se usó para proteger al entonces presidente angoleño, José Eduardo dos Santos. Entonces, las fuentes me aseguran que nunca cubanos han formado parte del primer anillo de seguridad de presidentes extranjeros, por una cuestión de respeto a la soberanía de esos países, evitarles problemas políticos con sus adversarios políticos y con otros países, en este caso Estados Unidos. Y entonces, a partir del segundo anillo, donde el jefe sí era cubano, se establecía una especie de unidad y unidades de apoyo, que a su vez estaban complementadas con redes propias que crearon los cubanos allí en Venezuela, de radio contrainteligencia y de exploración radioelectrónica y inteligencia humana, es decir, reclutaban personal civil y militar venezolano para que trabajaran para Cuba. Los colaboradores en la misión en este minuto se encuentran bien todos. Todos los colaboradores se encuentran bien, todos los colaboradores se encuentran fuera de peligro. Yo tengo que decirte que la infraestructura de salud en Venezuela no sufrió tras los ataques del grupo norteamericano que llevó a cabo las acciones acá. Los centros diagnósticos integrales permanecen impecables, las salas de rehabilitación integral de la misma forma, y el resto de las estructuras, los consultorios médicos populares y el resto de las estructuras de salud se encuentran al 100% de su funcionamiento y sin ninguna problemática. En estos 27 años de dictadura chavista ha habido deserciones incluso de importantes jefes de contrainteligencia y de la inteligencia, ¿no? Es decir, ahora mismo el Pollo Carvajal se pondrá de actualidad, el general Cliver Zamora también y el general Figueredo también, que era jefe de la contrainteligencia. Entonces, eso, digamos, eran los pares de la misión militar cubana en Venezuela. Y entonces Estados Unidos tenía esos testimonios, pero al mismo tiempo, según las propias fuentes del gobierno norteamericano, ellos habían logrado colocar a un agente en el propio entorno de Maduro, que sabía cómo se movía, a dónde iba, qué comía, a qué hora escuchaba música, qué bailaba, cómo bailaba y todo eso. De hecho, por eso él no tiene tiempo de cerrar la puerta del refugio, del búnker, porque lo interceptan antes de que pueda maniobrar. Le pillaron totalmente por sorpresa y con información de calidad, claro. Versiones extraoficiales en las últimas horas que citan fuentes de inteligencia norteamericana están hablando de que Estados Unidos tendría detenidos
a algunos de los militares cubanos de la escolta de Maduro. Pero hasta ahora, ni Cuba ni Washington han confirmado ni desmentido esta información. Lo cierto es que para analistas, la muerte de estos 32 militares cubanos en este ataque es una tremenda derrota para un régimen como el de La Habana, que llevaba años negando que tuviera tropas desplegadas en Venezuela. Muerte de estos señores, hay una clara responsabilidad del ministro de la FARC, del ministro del Interior y de los jefes de Estado Mayor de ambas instituciones. Porque si algo bueno tuvo Cuba, yo ahora no sé en qué estado está eso, es la inteligencia militar. No hablo de la inteligencia del MININ solamente, hablo también de la inteligencia militar. De hecho, en el Cacahual hay una instalación soterrada que se conoce comúnmente como la BERE, Brigada de Exploración Radioelectrónica. Eso siempre fue cubano, nunca tuvo presencia soviética. Y ahí había verdaderos especialistas. Entonces, a mí al menos me resulta difícil entender que en medio de un despliegue combativo estadounidense en aguas del Caribe, que incluso ha utilizado la base naval de Guantánamo como instalación de apoyo, el sistema de radioexploración de la FARC no haya detectado nada de esto, porque lo normal es que ante una psicosis de guerra, digamos, se activan una serie de mecanismos, ¿no?, que tienen cualquier ejército en el mundo. Entonces, es cierto que en el momento del ataque, como previamente Estados Unidos había cegado los ojos y los oídos de las defensas venezolanas, no se le podía transmitir el aviso. Pero el hecho de que haya sorprendido el ataque a los 140 efectivos cubanos durmiendo demuestra que alguien ha cometido una gran irresponsabilidad. Y por cierto, para muchos analistas, esta revelación de estos 32 militares cubanos que murieron en este ataque de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela demuestran una vez más eso que se ha denunciado por tantos años, no solo dentro de Cuba, sino sobre todo en el exilio por activistas, por muchos cubanos, tanto dentro como fuera de la isla. La injerencia, la fuerte injerencia de la dictadura cubana en los destinos, el presente y el futuro de Venezuela. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Este programa fue presentado por Loyalty Insurance.